vamos empezando. Susana, si queréis te paso la palabra para presentar a Fernando y bueno, de antemano muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí y especialmente también, lógicamente, a Fernando Pindado, que se ha prestado a participar, a hacer una presentación en esta actividad que es uno de los talleres que hacemos habitualmente en la comunidad de Participatory Group. Y nada, sin más, Susana, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, sin el fondo porque no consigo ponerlo, pero me quedo como estoy. Buenas tardes a todos, buenos días, como dice Marta, buenas noches, cada uno donde se encuentre del mundo. Aquí todos reunidos en el 20º taller de expertos sobre buenas prácticas de participación. Ya hemos alcanzado el número 20, que esto creo que hay que celebrarlo. O sea que mucha expectativa con este taller. Tenemos con nosotros esta vez a Fernando Pindado, que es un gran experto en participación ciudadana, uno de los más expertos, máximos expertos de nuestro país. Ya ha colaborado en algunas otras cosas con nosotros en el máster y hoy estamos aquí en esta comunidad de prácticas que tenemos la UNED con el Ayuntamiento de Madrid. Para hablar de participación digital y presencial. Bueno, muy brevemente, Fernando no me voy a extender en el currículum, pero bueno, es un gran especialista, asesor y consultor en políticas públicas, acción comunitaria y participación ciudadana, es licenciado en Derechos, es un jurista, que esa visión es importante también. Ha desempeñado muchos puestos, sobre todo quiero resaltar el de secretario general del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, comisionado de participación y democracia activa del Ayuntamiento de Barcelona y muchos otros. Tiene también numerosas publicaciones. No me extiendo con esto y vamos a hablar esta tarde sobre la participación digital y la presencial y cómo la inteligencia artificial puede venir a reforzar estos elementos o no. Bueno, no me anticipo a lo que va a ser la charla. O sea que, Fernando, si quieres, yo creo que puedes hacer la exposición y como seguro que habrá muchas preguntas y surgirá debate, pues vamos a dejarle tiempo al debate. Intentamos hacer los talleres de hora y media, que es un máximo 2, pero bueno, hora y media yo creo que es un tiempo que está muy bien, ¿no? Que nos da tiempo ya a debatir. O sea que tienes la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Susana, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todas las personas que os habéis encargado de organizar estos debates, que ya veo que tienen una amplia trayectoria, y las personas que estáis de diferentes lugares del planeta. En fin, un placer y un gran honor poder compartir con vosotras algunas reflexiones. Cuando me comentaron la posibilidad de que yo participara en una sesión que tenía relación con la democracia digital, con la cosa digital, claro, yo por formación y por educación soy más analógico que digital. Y les decía, oye, pero es que yo de esto tengo alguna dificultad. Recuerdo que cuando estábamos haciendo el programa de lo que luego fue la plataforma de SIDIN, que es una plataforma digital de participación que empezamos en Barcelona, a los ingenieros, a los técnicos, a los que saben de esta cosa digital, yo les decía que yo empecé trabajando con una máquina de escribir y una calculadora que era manual. Ahora estamos en otra órbita. Pero lo que sí es cierto es que todo lo digital, todo lo que vamos a llamarle digital para resumir, para no llamarle virtual ni telemático, vamos a situarnos en todo lo que se hace en este mundo, que son ceros y unos, ¿no? que son información que nos llega por formatos electrónicos que permiten una gran difusión. Entonces, claro, de la misma manera que en el siglo XV la imprenta modificó, 15 y 16, la imprenta modificó la manera de comunicarse a las personas. No son explicables las protestas de Lutero, del protestantismo, sin la difusión que le permitió la imprenta a sus tesis. Si no hubiera habido imprenta, se habría quedado en un municipio, en un pueblecito en Europa Central, y no se habría movido más, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la irrupción de esta herramienta, Internet, lo digital, la posibilidad de que ahora mismo estamos aquí, una serie de personas desde diferentes lugares del mundo, hablando en vivo y en directo? ¿Cómo irrumpe eso en nuestro entorno, ¿no? Seguro que tiene incidencia en nuestra vida y seguro que tiene incidencia en la política, pero
lo que yo os proponía reflexionar y compartir, no somos demasiados, podríamos hacer una sesión más interactiva. Lo que yo quería plantear es si, digamos, es tan fiero el león como lo pintan, es decir, es tanto lo que supone de cambio en las dinámicas ordinarias de relación entre las personas, es tanta existe. Aquí viene una de las primeras preguntas que os quería plantear para ver si alguno de vosotros tiene experiencias distintas que contrasten con la mía. ¿Existe la democracia digital o puede existir la democracia digital? Cuando yo voto por correo o utilizo el voto electrónico, que en algunos lugares se puede hacer voto electrónico, esto es democracia postal, porque voto por correo. Es democracia electrónica porque utilizo un algoritmo para votar. Podemos adjetivar la democracia en función de la herramienta que utilizamos para desarrollar los diferentes derechos que supone un sistema democrático. Yo creo que ahí tendríamos que darle alguna vuelta porque he leído y he escuchado en no pocas ocasiones esta idea de la democracia digital, esa tendencia que tenemos los seres humanos a inventarnos no es, a colocar palabras nuevas para hablar de lo que ya existe. A mí lo que me preocuparía, lo que quisiera compartir es si realmente cuando estamos pensando en la tecnología, en Internet, en las redes sociales, en la transmisión de manera inmediata de la información o de las expresiones o de las opiniones, si estamos construyendo un modelo de sistema político distinto. Estamos construyendo un modelo de democracia distinto. Y a mí eso se me escapa. Yo creo que el sistema democrático, luego podemos profundizar un poco más en él, el sistema democrático tiene unas bases, unos fundamentos que se parecen bastante a los que empezaron lo que fueron construyendo las democracias liberales a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, se parece bastante en su esencia. Obviamente ahora el derecho a voto es un derecho universal, no solamente para hombres mayores de edad. Hace mucho tiempo que se incorporó la mujer, bueno, mucho tiempo, pero tampoco tanto, que se incorporó la mujer. Hace mucho tiempo que los derechos de las personas tienen que ver con la posibilidad de ejercer la participación en la política. No se exige una determinada renta para ser titular de derechos políticos. Estamos en el sufragio universal, no en el sufragio censitario, pero el marco, la idea de que existe un sistema que está definido por una división entre poderes, que hay un legislativo que conformado por una amplia mayoría de personas que han nacido del voto popular, un ejecutivo que nace de esas mayorías o nace del voto popular, en otros países nace directamente del voto popular, no nace de la mayoría parlamentaria, y un poder judicial que interpreta, aplica esas leyes, esas normas que se aplican, se aprueban en los parlamentos. Ese marco, digamos, haya más o menos tecnología, debiera ser un marco similar. No se me ocurre imaginar otra situación. Fijaros en una de las cosas que pudiera pasar, y ahora os coloco una, he hecho 2 diapositivas solo, pero os voy a poner una. ¿Vale? En esta se le pregunta se le pregunta si estarías de acuerdo con reducir el número de parlamentarios, o sea, de diputados y diputadas en tu país, y que esos asientos, esos escaños, sean ocupados por un algoritmo de una inteligencia artificial que tendría acceso a nuestros datos para maximizar nuestro interés. Es decir, como nosotros tenemos dificultades para saber qué queremos, habría un algoritmo que recogería toda nuestra información, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, a qué equipo de fútbol pertenecemos, qué ideología tenemos, qué comemos, con quién salimos. Tendría esa información para construir un perfil político. Y entre esa pregunta, aparte de la China, que sí que están de acuerdo un montón, como países europeos, España, el 66% de la población en España considera que estaría bien que un algoritmo sustituyera a un escaño parlamentario, un algoritmo sustituyera a un ser humano en un debate parlamentario.
como si la política fuera posible de ejercerse simplemente con la interacción de algoritmos que, aunque existe inteligencia artificial que aprende sobre su propia experiencia, no dejan de tener una base de construcción humana. Por lo menos hasta donde yo conozco ahora, los algoritmos están construidos por seres humanos que le impregnan de su sesgo ideológico, cultural, religioso, el que quieras, pero les impregnan un sesgo y esos algoritmos van a atrapar, van a agarrar la información que tienen de mí en función de lo que yo hago en mi vida cotidiana y a partir de eso van a determinar qué es lo que yo debería aceptar o no en una asamblea legislativa, en un parlamento. A mí me parece particularmente grave y me parece particularmente grave que España tengamos el índice más alto digamos, de creencia que eso puede funcionar mejor. Es posible que en el caso español esto tenga que ver con una interpretación de la política, que es, digamos, de la política, de las personas que se dedican a la política, que sea una interpretación de que todos son iguales, todos son unos corruptos, todos son unos malvados, todos solo se miran de propio interés. Seguramente debe haber gente mala en el mundo de la política, pero como hay gente mala en el mundo de la medicina, del derecho, el de la sociología y el de la ciencia política, ¿no? O sea, hay gente mala en todos los sitios, pero esa interpretación, esa mirada de que la democracia y la política pues está hecha para personas que tienen otros intereses aparte de los que declaran, puede haber alimentado este ánimo, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí esta afirmación o este apoyo a este tipo de propuestas, de que pensar que algo que no soy yo puede, digamos, intervenir en la definición de lo que ha de ser la política, a mí me resulta un poco preocupante. Entonces, en esta primera aportación, en esta primera parte de mi intervención, lo que os quería plantear es debería existir un sistema democrático basado en este tipo de interacciones en la que no hace falta que hagamos ningún tipo de elección. Es suficiente con que confiemos en el elaborador, en el redactor, en el creador del algoritmo para que, digamos, ya se decida y confiemos en cómo eso funcionará. Yo recuerdo, no recuerdo el autor, pero recuerdo ya hace años, a ver, estaremos en otro momento, pero que alguien decía, Amazon funcionará muy bien el día que el siguiente libro que te compres es el que Amazon te ha recomendado. Eso lo decían hace 10 o 12 años. Ahora ya pasa. Ahora ya la tecnología ya no solo, digamos, no solo predice qué puede pasar, sino que prescribe lo que va a pasar. Y ya nos dicen lo que vamos a comer, dónde vamos a viajar y con qué compañía vamos a volar. Porque el sistema eso lo prevé. Trasladar eso al ámbito de la política a mí me resulta un poco preocupante porque todo lo que tiene que ver con la construcción de futuros, la construcción de la respuesta a problemas del presente, pensando en los futuros, derivar eso a la maquinaria, al algoritmo, a la inteligencia artificial, a mí me parece una deshumanización y una dificultad para hacerlo. A mí me parece muy bien que haya un robot capaz de hacer una incisión en el cuerpo humano con una precisión de micra para poder hacer una intervención quirúrgica, pero quien me diagnostique sea un ser humano al que yo pueda por lo menos verle la cara, no que no me diagnostique un robot. Bueno, llamarme antiguo si queréis, pero en cualquier caso creo que este elemento deberíamos tenerlo en cuenta. Por tanto, primer tema. ¿Puede existir un sistema democrático fundamentado en esto que llamamos digital, internet, algoritmos? Lo dejo aquí aparcado. Siguiente elemento, ahora en formato más positivo, ¿no? Obviamente, un sistema de inteligencia artificial que aprende sobre su propia dinámica puede ser muy útil para facilitar las herramientas que hemos ido construyendo que pretenden promover la intervención ciudadana en la construcción de las políticas públicas. Por ejemplo,
muchas de las personas que estáis aquí, que trabajáis en ayuntamientos o trabajáis en instituciones, seguramente habéis puesto en marcha en algún momento algún tipo de canal que vamos a llamarle proceso participativo, es decir, aquello que durante un tiempo una serie de personas hablan sobre una materia que se ha sometido a debate, se recogen estas informaciones, se hace una especie de análisis de los discursos y se extraen ideas que pueden ayudar a mejorar la decisión política. Normalmente ese tipo de canales, ese tipo de herramientas no tienen un alcance muy numeroso porque tendremos que analizar ese discurso, esas opiniones y si somos más de 500 personas, eso es muy complicado. Normalmente suelen ser procesos de un número, digamos, alcanzable desde el punto de vista de la naturaleza humana. Pero si existiera un algoritmo, una aplicación técnica que permitiera analizar esos discursos de manera, digamos, mucho más amplia, 1.000, 10.000, 15.000 personas, hombre, quizás eso podría ayudar a recoger más opiniones. Normalmente la experiencia nos dice que cuando tú hables un debate sobre cualquier tema, el que tú quieras, no hay tantas opiniones como personas. Aquí ahora somos 18 personas. No hay, bueno, 19, me acaba de entrar otro. No hay 19 opiniones. Seguramente sobre cualquier tema podremos establecer grandes bloques, los que están muy de acuerdo, los que están muy en contra y algunos sectores intermedios. Pero detectar esos del muy de acuerdo, esos del muy en contra y esos sectores intermedios ayuda a que la persona, la organización, la institución que tiene que tomar la decisión pueda tener, digamos, conocimiento de cuál es el perfil de las personas. No es una encuesta solamente, porque las encuestas son sí, no, cruzo o no cruzo, ¿no? Y luego haces un análisis demoscópico. Es que tú permites que haya muchas personas que puedan hablar y que esa opinión que tienen, hablar entre ellas, ¿eh? No hablar por separado con una máquina, sino hablar entre ellas el diálogo humano. Y que el resultado de esos debates pueda ayudar a captar cuál es la opinión, los argumentos que se utilizan para mantener una determinada opinión. Ahí yo le veo un ejemplo, yo le veo una posibilidad realmente fácil, bueno, fácil, lo dice alguien que no tiene ni idea de cómo se hace un programa informático, ¿no? Pero es relativamente posible de construir ese tipo de canal que diga, oye, vamos a ver qué se opina sobre la movilidad en esta zona de mi barrio o en esta zona de mi ciudad, qué opinan la gente, hablar los que querrán tener el coche en la puerta de su casa, los que solo querrán ir en bicicleta, los que se preocupan porque van con el carrito, qué opiniones y qué argumentos hay. Y al final, aunque venga mucha gente, ya os decía, se puede sintetizar en bloques muy asumibles desde el punto de vista del análisis del discurso y de buscar la opinión. Y eso ayuda a que desde la política, desde donde se toma la decisión, se pueda responder a esas aportaciones, porque yo puedo contestar no a 10.000 personas individuales, sino a 10 bloques temáticos. Digo, estoy de acuerdo por esto y no estoy de acuerdo por esto otro. Yo tomo la decisión, que para eso tengo la legitimación democrática, y aquí parte de especulación. Este sería el primer bloque de cosas que yo os quería compartir. Y luego, de manera inmediata, porque no quiero alargarme mucho más, de manera inmediata, ¿qué os parece esta idea? ¿No? ¿Puede existir un sistema democrático basado fundamentalmente en el algoritmo? ¿Y qué elementos positivos podría tener esto, el uso de la inteligencia artificial? A mí se me ocurría este. Os voy a poner la última diapositiva, por eso os he traído dos, en el que esta. Ah, no, estoy otra vez. Esta. Ah, no, esta. ¿Vale? Estamos hablando de democracia, si puede ser digital o no. Fijaros, esto es un estudio de Open Society, un barómetro del año pasado, en el que preguntan en diferentes países qué opinión tienen sobre un régimen militar. Y vale la pena, si un régimen militar puede ser mejor que la democracia. Y la otra pregunta que hacen es que los líderes políticos
pues no hace falta que no se moleste, no hace falta que se molesten en ir a los parlamentos o participar en elecciones, que esto ya está bien, ¿no? La población juvenil, los menores, las personas menores de 35 años, un 42% creen que esto es de un régimen militar, porque tampoco está tan mal. Debe ser que no han vivido en ningún régimen militar. Pero, ¿qué os quiero transmitir con esta idea? Que esto de la democracia, pues o la trasladamos al código humano y la hacemos evidente como el sistema menos malo para vivir en sociedad. No es el mejor, pero es el menos malo. Esto lo decía Winston Churchill, ¿no? Es el menos malo, es el que hasta ahora ha demostrado mayor capacidad para resolver los problemas de la gente y facilitar una convivencia, sobre todo en Europa, evidentemente en América Latina, en Asia y en África eso es diferente, ¿no? Pero en nuestros entornos culturales es un sistema que ha demostrado una efectividad que puede ser útil, pero no la percepción de que el sistema democrático es el menos malo o es el más útil, no está tan generalizable, no está tan generalizada como podíamos. En la sesión de hoy no me toca hablar de esto, pero si alguien tiene interés, os recomiendo que los leáis los informes que hace VDEM, V-DEM, que es un grupo un grupo de investigación de la Universidad de Gothenburg, que hacen cada año un informe sobre el estado de la democracia del mundo. El 75% de la población mundial vive en regímenes autocráticos. La democracia no es una ilusión, un sistema al que llegar, sino al contrario, la tendencia es a la autocracia, a los países autoritarios, a los regímenes autoritarios. Tenemos el debate sobre la democracia digital, tenemos que hay una percepción sobre la democracia en general, de que, bueno, que no estaría mal que hubiera un régimen militar, si además van a poner orden, pues que venga un régimen militar y ponga orden. Y esto de que los diputados, los responsables políticos tengan que ir al Parlamento, eso es muy aburrido, eso lo dejamos correr. Por tanto, si tuviéramos que construir un sistema que utilizara la tecnología para mejorar la calidad de la democracia, deberíamos pensar en, digamos, primero definir cómo entendemos la calidad de la democracia, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos elementos que nos pueden permitir mejorar la calidad de la democracia? A mí solo se me ocurre uno. Es decir, para que haya democracia, tienen que haber demócratas. Si no hay demócratas, no hay democracia. Es fácil, es de perogrullo. ¿Existen o no existen demócratas en nuestro país? Bueno, yo creo que sí. Y muchos más de los que creemos y pensamos. Lo que ocurre es que cómo se hace evidente que el sistema es el adecuado para resolver los problemas de la gente. Si las personas entienden que la política, la democracia, que las políticas tienen que resolver mi problema personal, nos equivocamos, porque resolverán mi problema personal porque yo formo parte de un conjunto de ciudadanos. Yo formo parte de un conjunto de ciudadanos que tienen más de 60 años y que tienen unas necesidades. Mi hija forma parte de un conjunto de ciudadanos que tienen más de 40 años y tienen unas necesidades. Bien, eso es, lo que se vaya a hacer no es para mí, es para los que son como yo. Por tanto, si la política y la democracia no van hacia lo individual, van hacia lo colectivo. Si somos capaces de imaginar que para ir hacia lo colectivo necesitamos herramientas, canales que nos lo permitan, el código humano que nos lo permita, eso lo deberíamos trabajar. Por ejemplo, recuerdo cuando hablaba con los expertos informáticos, cuando estábamos haciendo la plataforma de SIDIM, nos entendimos al final porque ellos hablan de código digital, o no sé cómo le llaman, y yo hablo de código jurídico. Mi formación es jurídica y, por tanto, yo necesito saber artículo 1, artículo 2, artículo 3, qué pasa si ocurre esto, ordenar, ¿no? Regular. Entonces, cuando tú tienes claro el elemento humano, artículo 1, artículo 2, artículo 3, si pasa esto hay que hacer esto otro, eso se puede trasladar al algoritmo, a la máquina digital. ¿Cuáles son los elementos que pueden permitir mejorar la calidad del sistema? Entonces, en lo que venimos a llamar herramientas o canales o medios para facilitar la participación ciudadana. Tengamos en cuenta que ya existe uno muy claro, que es el de ir a votar a las elecciones, en este no entramos, pero los otros canales que existen para que las personas que han salido, que tienen la responsabilidad de gobernar, de ejercer el poder delegado por la ciudadanía, de definir las políticas, esas personas pueden abrir ventanas, puertas, para que haya intervención ordenada,
de otras ideas que puedan ayudar a mejorar la propia. Al final decidirá quien tiene responsabilidad política de decidir, no decidirá la gente que viene a una reunión, que los 18 o 19 que estamos aquí no vamos a decidir cómo va a cambiar el mundo, pero podemos dar nuestra opinión y si alguien la quiere escuchar, bienvenido y que sirva. En ese sentido, aquí esta es la tercera diapositiva que decía, y con esto ya sí que ya los pongo más y ya termino. En ese sentido, en su momento, cuando yo explico los sistemas de participación ciudadana, a mí no se me ocurre nada que no esté aquí en este bloque. Es decir, hay unos canales y hay unos actores, ¿no? Unos canales que a unos le vamos a llamar procesos porque tienen una durada en el tiempo, una duración en el tiempo, empiezan en un momento y acaban en otro. Cómo se organizan, cómo van a hacer, no entramos, pero existe eso, que de hoy hasta dentro de un mes personas van a hablar sobre la materia X. Existen otros canales que le vamos a llamar órganos que, a diferencia de los procesos, tienen voluntad de prolongarse en el tiempo. Y hay personas que durante X tiempo van a hablar y van a hacer aportaciones para mejorar la actividad pública, pues en deporte, en cultura, en urbanismo, en servicios sociales. Que tengan voluntad de permanencia no quiere decir que las personas que forman parte estén siempre ahí. Es el órgano que es permanente. Las personas pueden ir cambiando, ¿no? Y luego está lo que llamamos, en mi jerga, la dimensión directa de la democracia, lo que sería votar en un referéndum o una consulta. Cuando esto lo dice un catalán, todo el mundo se pone las manos en la cabeza, pero ya veréis que no me refiero a eso exactamente. Existe la ley de base de régimen local, la posibilidad de hacer consultas ciudadanas. Sí. Se hacen pocas y las pocas que se hacen, digamos, sorteando o eludiendo un poco la normativa, incluso cambiando los nombres. No se habla de consulta, se habla de encuesta, pero en el fondo es ir a votar. En cualquier caso, es una herramienta que habrá que ver cómo se desarrolla, con qué limitaciones tiene, que las tiene, pero que consiste en votar de manera libre, directa y secreta. Y hay otro tipo de espacios que vamos a llamarles puntuales, que es en Guipúzcoa, Miquel os lo podía explicar, han hecho asambleas ciudadanas donde se han elegido personas por sorteo que durante un tiempo concreto han abordado una materia concreta y han hecho sus aportaciones como un jurado, pero un poco más grande, o bastante más grande, ¿no? Reuniones, grupos de trabajo. Estos serían los canales. ¿Quiénes son los motores de estos canales? O la institución, los gobiernos, las personas electas, o la ciudadanía, recoge firmas. En España no tenemos una gran insistencia en el sistema de recoger firmas. En otros países de Latinoamérica se hace más. En Suiza, por supuesto, están votando cada 3 meses a partir de la recogida de firmas. En cualquier caso, es un motor posible, existe en nuestro sistema institucional y que valdría la pena tenerlo en cuenta. Y todo eso debe tener un sistema de garantías que vele, que vigile, que no se utilicen de manera fraudulenta cada una de estas herramientas. La elección en una urna, la votación en una urna es fácil de comprobar porque hay una mesa, hay una lista de personas que pueden votar, tú te identificas, metes la papeleta en la urna y luego tienen que haber tantas papeletas en la urna como personas han venido a votar. Es relativamente fácil el control, pero en un proceso de debate, lo que os comentaba antes, que han venido 200 personas y cada uno ha dicho cosas distintas, el resumen de eso se puede, digamos, utilizar de manera un poco más manipuladora, si se quiere, ¿no? Por tanto, tiene que haber un sistema de garantías. Y todo esto, en el marco digital, cabe perfectamente. El voto electrónico es posible, la recogida de firmas electrónica es posible, la relación, digamos, el encuentro para poder hablar de esos temas se puede ampliar incorporando canales como el que estamos utilizando ahora. Todo eso puede tener una traducción en lo digital, pero yo a eso no lo llamaría democracia digital, le llamaría utilización de herramientas digitales para favorecer la democracia. Y con esto. Y acabo entonces necesitamos aclarar cuál es el código humano que se tiene que trasladar al mundo digital, el voto electrónico, la firma. Los presupuestos participativos son los que más están utilizando la herramienta digital porque es ahí donde se recogen las aportaciones de las personas al presupuesto participativo. Y la última pregunta es si lo digital debiera sustituir a lo presencial. ¿Son complementarios o son alternativos? En mi opinión, lo digital nunca debiera sustituir a lo presencial.
puede complementar, puede ampliar, puede facilitar la transparencia, la trazabilidad, pero la gente se tiene que ver las caras. La gente se tiene que ver. Somos seres sociales y nos tenemos que encontrar más allá de la pantalla. Está bien que exista la pantalla, ahora no es más remedio. Ya me gustaría teneros cerca de otra manera, pero los que estáis aquí sabéis que cuando dais una conferencia, dais una charla, dais una clase presencial, las sensaciones son distintas a que se hace de esta otra manera. De esta otra manera podemos hacer muchas más, pero no quiere decir que sean mucho mejores. Sí, son muchas más y tienen su particularidad, sus ventajas y sus inconvenientes. En cualquier caso, en mi opinión, lo digital no puede sustituir a lo presencial. Entonces aquí os dejo las tres preguntas. ¿Debiera haber una democracia digital? ¿Qué relación tiene esto con la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial nos puede servir para mejorar todo esto? ¿O puede ser al contrario? ¿Es un elemento más de control? ¿Cuál es el código humano que hemos convertido en digital? Tenemos un marco conceptual de los canales que se pueden utilizar para favorecer la participación ciudadana. Si no existe ese marco conceptual vamos a decir, en lo humano, será difícil que lo traslademos al marco digital y si lo digital puede sustituir a lo presencial. 35 minutos, tenemos una hora. Que si no hay interacción, yo tengo no para una hora, yo tengo para 10 horas. Pero mejor que vosotros podáis empezar a decir alguna cosa. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias por todas estas cuestiones que pones sobre la mesa y que ahora podemos debatir. La verdad es que algunos de los datos que has dado son un poco aterradores, ¿no? En cuanto a los jóvenes, sobre todo. ¿Hacia dónde vamos? Dios mío. Da un poco de miedo, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir el debate. Yo solamente, bueno, por supuesto estoy de acuerdo en que no se puede hablar de democracia digital. Creo que lo digital es un medio, son medios, ¿no? Para llegar a un efecto, ¿no? Que puede ser el mismo. Yo tenía una cuestión. Bueno, podemos opinar de muchas cosas, pero una cuestión concreta. ¿Realmente hemos aprovechado la pandemia y toda la utilización de medios digitales que se han, vamos, expandido a una velocidad enorme a partir justamente del COVID, de la pandemia del COVID, y se han aprovechado viendo cuáles podían ser sus efectos positivos para lograr una representatividad mayor en cuanto a los procesos de decisión, ¿no? Porque, claro, el problema de la participación presencial es que en un pueblecito pequeño o en un ambiente o en un entorno muy controlado, pues bueno, puede ser representativo de lo que de esa localidad, de ese sector, de lo que sea. Pero claro, en grandes ciudades, y como estamos ahora con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente los medios digitales pues vienen a cumplir una función muy importante, ¿no? Entonces, como de alguna manera también nos cuentas que no lo debe sustituir porque nunca se debe perder esta presencialidad, ¿cómo se puede compaginar esto? Es decir, la parte positiva de aprovechamos lo digital para obtener una representatividad mayor, porque podemos llegar a un mayor número de personas, pero a la vez perdemos otras de las características necesarias, imprescindibles que puede tener lo presencial. Esta pregunta concreta y ya después. Te voy a contestar a la gallega y que ningún gallego se me sienta identificado porque no va a sentido peyorativo. Es decir, te voy a contestar con otra pregunta. Y además experiencias vividas personalmente, ¿no? Si tú quieres recoger firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, por poner un ejemplo, existen en todos los parlamentos autonómicos, existe en el Congreso de los Diputados, si tú quieres recoger firmas, si solo las recoges vía telemática, que podrías hacerlo, pues si tú las recoges por vía telemática, bueno, podrías hacerlo. No sé la legislación de cada comunidad cómo está. En Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, se pueden recoger firmas vía electrónica. Pero si solo lo haces vía electrónica, pierdes una oportunidad brutal de estar en la calle hablando con la gente. La primera iniciativa ciudadana que se presentó en Barcelona cuando yo trabajaba allí era de una plataforma defensora de los derechos de los animales que quería modificar la ordenanza del zoo de Barcelona. Montaron paradas, se dice paradas, ¿no? Montaron mesas en la calle, el ayuntamiento les cedía locales públicos. En 2 meses que tuvieron para recoger las firmas, hicieron una extensión brutal de su organización. Consiguieron más socios, más personas que de otra manera no habrían conseguido. Y además consiguieron las firmas. Y además consiguieron que sus firmas incidieran en la modificación de la ordenanza. O sea, miel sobre hojuelas, les fue perfecto. Si solo se hubiera hecho de forma digital, se habría quedado en el mundo digital cerrado y no habría interactuado con la población.
Los debates como este que tenemos ahora está muy bien en el formato digital, está muy bien, porque nos es útil, nos permite conectarnos en otros momentos, pero si quisiéramos profundizar mucho, seguramente deberíamos encontrar alguna otra manera de encontrarnos, porque luego el momento post-charla, post-clase, el momento del café, el momento de la interacción de las personas, somos seres humanos, tenemos necesidad de tocarnos, de sentirnos. Bueno, por lo menos los de mi generación, igual los de, igual los de 14 años, ahora ya no, creo que también, ¿no? Pero eso cambia, ¿no? Por tanto, en un pueblo pequeño, como tú decías, en la época de pandemia, es difícil encontrarnos. En una ciudad grande, lo mismo. Pero en la medida que eso es posible, en mi opinión, se debería, al momento de regular los canales de participación, se debería prohibir, mira, no me gusta utilizar mucho el verbo prohibir, pero se debería prohibir utilizar solo canales telemáticos. Porque es una manera de obligar a la institución y de obligar al promotor social, cualquiera que sea ese promotor social, a decir, oye, vete a hablar con tu vecino. Porque si no, mira, otra iniciativa que hubo en Barcelona era el gremio de restauradores que quería modificar la ordenanza que regulaba las terrazas, las mesas, los veladores en la vía pública, ¿no? Eh, Oye, recogieron las firmas en un mes, pero claro, tú ibas al bar, caña, tapa, firma, ¿no? Pero la gente cuando firmaba, no firmaba a ciegas. O sea, claro, es un texto un poco largo. Alguien les tenía que explicar por qué. Te gustará más o te gustará menos la iniciativa. A mí me gusta regular. Pero en cualquier caso, la posibilidad de que tú puedas hablar y puedas explicar lo que propones para que otras personas te escuchen y saber que aunque no estemos de acuerdo, nos hemos de escuchar, eso es un ejercicio, digamos, de pedagogía política que es importante mantener. Si se hace solo en la máquina, la tendencia a elevar el tono del discurso, la tendencia a la memetización, no mimetización, no al meme, a la ridiculización del adversario. Está llena, las redes sociales están llenas de estos elementos de argumentación ridícula, insultante y que no sirve para construir armonía ni convivencia, ni para entender cuáles son las posiciones. Si yo no sé si alguien quiere que esta calle tenga 2 carriles o 3 carriles y solo veo a alguien que me está insultando porque yo quiero que haya 3 o quiero que haya 2, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el ámbito presencial es más difícil que se dé. Lo que ocurre es que si solo lo haces presencial, pierdes una gran capacidad de incidencia a partir de digamos, del impacto que tiene la utilización de Internet y las redes sociales. No soy un paleolítico que quiere estar en la cueva picando con una piedra, pero tampoco quiero ser un ser que me aíslo de todo y solo me comunico a partir de la pantalla. Muchísimas gracias. Veo que hay cuestiones en el chat, ¿no? Si queréis intervenir, podéis comentarlas. Está Cristina de Arroyomolinos. Cristina, que has ¿no? puesto ahí un par de Sí. reflexiones. Sí, buenas tardes. Bueno, yo un poco con lo que me está comentando, yo creo que, bueno, es opinión personal, ¿no? También el tema digital a la gente le retrae un poco en el sentido de que no se fía que su voto sea una votación de un tema participativo, hablando ya de elecciones generales o elecciones municipales, que no le da la confianza de que no se pueda manipular. Entonces creo que también hay crear esa confianza en el ciudadano de que lo que tú estás votando es lo real y que sea un voto. Y de sí, con la firma digital, sí, pero que también sea un voto anónimo. Y entonces veo ahí también, es verdad que el tema digital está muy bien, pero todavía hay muchísima gente que es muy reacia. Y igual cuando hablabas del tema de los algoritmos, tal, también hay mucho desconocimiento, porque esos algoritmos están creados por personas. Entonces ahí se acaba totalmente la libertad de opinión y al final esos algoritmos están creados por personas que también nos están un poco imponiendo su manera de pensar. ¿Quién da la confianza de que eso sea totalmente blanco, por llamarlo de alguna manera?
Mira, te pondré un ejemplo. Cuando estuve trabajando también un tiempo en la Generalitat de Cataluña. Yo fui subdirector general de participación durante 7 o 8 años. Y conocí en aquel momento, porque un concejal de un ayuntamiento del Bajo Llobregat era de origen, era de familia migrante, conocí la experiencia suiza. Y tuve la oportunidad de ir varias veces a Suiza a organizar seminarios para que nos explicaran a técnicos y concejales de España, de Cataluña de España, cómo funcionaba el sistema de democracia directa en Suiza, que es muy curioso, ahí votan cada 3 meses. Entonces, estábamos un día viendo cómo estaban contabilizando los votos y meten los votos en una máquina de contar billetes. ¿Sabes? Las máquinas de contar billetes que hay en los bancos, pues meten los votos, 50, 50, y hacen paquetes. Y yo le pregunté, iluso de mí, le pregunté al alcalde de la ciudad en la que estábamos, digo, oiga, ¿y esto? ¿Ustedes se fían de esto? Dice, hombre, contamos los billetes. Claro, si sirve para contar billetes, debe servir también para contar votos. Hay quien le da más importancia al billete que al voto. Pues en el ámbito del algoritmo y del voto electrónico, te pongo el ejemplo de los bancos. Los bancos, bueno, ¿cuántas veces vas ahora al banco a sacar dinero? La mayor parte de las operaciones se hacen a partir de algoritmos, a partir de cuentas, a partir de temas que dan una cierta seguridad y que cuando alguien te aparece algo raro, os he explicado antes, yo estuve en México para las elecciones presidenciales del día 2. Conecté con mi banco porque me preguntaron algo y inmediatamente el banco me mandó un correo y dice, oiga, usted no está donde está normalmente. Identificaba en la IP de donde yo estaba enviando, bueno, la IP no, la IP es la misma porque es mi portátil, pero identificaban que yo no estaba en España, ¿no? Hay un cierto control. Seguramente eso necesita más rodaje para darle mayor credibilidad. Tiene razón en el sentido que la gente desconfía, pero al final se puede acabar imponiendo. Yo tuve la experiencia de una votación, de una consulta popular en un ayuntamiento en que estuve trabajando, que el Ayuntamiento de Premia de Mar, yo era el gerente del ayuntamiento, e hicimos una consulta popular sobre el uso de una plaza. Y contratamos a una empresa para que nos pusiera el voto electrónico. Tal como nos lo explicaron, eso es imposible de manipular, imposible. Porque la urna electrónica se abría con la clave digital de 5 personas, entre ellas el interventor del ayuntamiento, de 5 personas, 5 miembros de los grupos municipales, que tenían que estar a la vez para abrir la urna digital. Las personas que iban a votar tenían un código alfanumérico que debía tener como 60 o 70 dígitos, y luego para abrir la urna, para hacer el recuento de votos, tenía que volver a venir los que tenían esa firma digital, pero previamente nos explicaba el técnico que lo que hacían era sacudir la urna. Yo no sé cómo se sacude una urna digital, pero la sacudían para que el primer voto que saliera no fuera el primer voto que había entrado, de manera que el orden se cambiaba. Y estaba prohibido en esa consulta que se podía votar presencialmente, pero estaba prohibido el doble voto, el presencial y el telemático, obviamente. Y el presencial anulaba el telemático. Solo hubo un caso de voto doble, un solo caso de 7.000, 8.000 personas que votaron, ¿no? Quiero decir que poco a poco estas cosas pueden ir avanzando. Ciertamente una cosa es un municipio de 40.000 habitantes y otra cosa es un país de 48 millones, ¿no? Pero yo creo que en eso se va a ir avanzando y llegará un momento en que será útil. El voto electrónico puede facilitar que mucha gente que de otra manera no podía votar acabe votando, pero obviamente tiene que estar rodeado de esas garantías de seguridad, porque bueno, no solamente porque haya gente de nuestro país que quiera jugar con ellos, sino porque hay otros países que pueden tener interés en meterse en medio de nuestro sistema de seguridad. Ya, los ciberataques están a la orden del día y son una herramienta más de la guerra que existe hoy entre las diferentes posiciones en el mercado internacional, ¿no? Más. Tenemos aquí Fernando, varias manos levantadas. Yo no lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Mirando las ventanitas pequeñas de los participantes, por ejemplo, Antonio de la UNED, ¿tienes la mano levantada? Sí, oye, muchas gracias, Fernando. Me parece muy interesante. Yo lo que quería compartir es una preocupación que tengo en relación a los procesos que yo organizo, ¿no? En Fuenlabrada y en los que yo participo, ¿no? Y es la siguiente. Yo creo que no solamente es la pregunta si hay democracia digital o no, sino que yo creo que hay determinado tipo de participación que se ajusta más a la digital y participación que no. O sea, que el formato tecnológico abre unas posibilidades de participación y cierra otras, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que decías al principio, porque lo vivo también, ¿no? El hecho de cómo tú te movilizas cuando tropiezas con la gente, cuando hablas en la calle y cuando eres capaz de generar un espacio. Me pasó con los árboles que querían contar de mi calle en la línea 11 de metro, que organizamos, bueno, nos organizamos los vecinos, conseguimos salir en la televisión, hablar con unos y con otros, y al final se generó un mecanismo de participación para lograr que nos tomaran en consideración como actores, ¿no? En ese proceso de toma de decisiones. En las redes sociales me parece que hay, y en Internet que tenemos, como en el ámbito en el que tenemos que funcionamos ahora, hay más, corremos el riesgo de que solamente sea decir que sí o que no. O sea, el espacio de debate previo, de disenso, consenso, y eso tiene un efecto muy deleterio en nuestra juventud, que es que el disenso se acaba viendo como una ofensa. La disparidad se acaba viendo como un problema de la identidad de grupo. Esas burbujas, que son las cámaras eco en el análisis de redes sociales, que antes se daban solamente pues en la gente muy, muy, muy ideologizada, donde solo quedaba el conflicto, hoy en día se ha extendido mucho en nuestro ámbito, y entonces al final cierra el espacio a la participación. Y la participación no puede ser solamente votar por algo, sino que hay un proceso de codiseño primero, tienen que crearse las preguntas, tienen que crearse, hacer emerger. Entonces ahí yo sí que creo, no sé cuál es tu experiencia, si realmente en los procesos participativos que tú has tenido se adaptan en algunos casos mejor en el ámbito de lo presencial y debería estar reforzada, incluso con premios o con estímulos, la presencialidad, y en otros ámbitos, pues quizás puede ser plenamente, en el sentido de decir sí o no, en el ámbito de las redes sociales, excluyendo ahí el espacio este digamos, interacción en 3D que nos da el metaverso, donde yo creo que se pueden reordenar algunas de estas variables. Gracias. Como ahora sí que veo las manos, que se ven muy pequeñitas, ahora sí que veo las manos. Me espero que haya más manos y así habláis más, que yo estoy hablando demasiado. ¿Quién da las palabras? ¿Las doy yo? Cristina de la Cristina. Vale. Hola. Fernando, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es súper interesante. Y bueno, yo cojo una de las cosas que has dicho que creo que estamos, bueno, no haciendo bien, pero intentando hacerlo bien, y es compaginar la participación presencial y la digital. O sea, yo creo que la digital es una herramienta más que tiene que servir a la participación para llegar a segmentos de población con los que no contamos porque no acuden a la participación presencial, consejos de proximidad o cualquier otra cosa, sesiones, talleres, etcétera, etcétera. Eso es una de las cuestiones. Yo dejo una reflexión también, porque no es lo mismo tampoco participar tanto en presencial como en digital en determinados momentos de un proceso participativo. No es lo mismo participar para el desarrollo de un pensamiento, para llegar a conclusiones, a decisiones, a esos procesos deliberativos. Yo creo que ahí tenemos que compaginar las dos, por supuesto, pero creo que la presencialidad es muchísimo más cercana y te va a dar unos matices y unos resortes que quizás la digital es mucho más rígida. Creo que también la digital aporta, sin embargo, otras cuestiones como, bueno, siempre y cuando haya una innovación digital a través de herramientas X que desconozco porque no sé si existen, que te puedan a lo mejor ofrecer pues otro tipo de instrumentos o de mecanismos para solucionar a lo mejor ese tema de la frialdad y de la distancia. Y es distinto ese proceso en ese momento específico que una votación. En una votación a lo mejor es muchísimo más sencillo dar a un clic a través del ordenador o del móvil que acudir a algún sitio en concreto, a una urna, a un centro de mayores, a una junta de distrito, lo que sea. Creo que eso hay, bueno, que no se puede evitar, ¿eh? O sea, que quiero decir que hay que compaginarlo siempre. Pero creo que el momento también es, la línea un poco de lo que decía Antonio López, un poquito también, que creo que hay también, no solo por las temáticas, sino también por el momento del procedimiento participativo, el proceso participativo. Y un dato que os doy como curiosidad, en el último proceso de presupuestos participativos ya finalizado aquí en Madrid, una curiosidad que he estado mirando mientras estabais participando los demás, el número de participantes, ¿vale? Que luego os doy la traducción en el número de votos, que ya sabéis que no coincide, en papel, es decir, en las hojas de firmas, a través de las hojas de firmas que se tenían que descargar y firmar y demás, los participantes fueron 13.200 y en digital, a través de la plataforma de CIDE Madrid, fueron 23.000. O sea, no hay tanta diferencia. Sin embargo, si esto lo traduces al número de votos, obtuvimos una infinidad más de votos a través de CIDE Madrid, 144.000 frente a 15.000 y pico. O
sea que cuesta más escribir, cuesta más esa tal que lo digital. Entonces, bueno, pues mi conclusión es que no puede vivir una sin la otra. Y ahí lo dejo. Gracias. Yo veo 3 manos más, ¿eh? Miquel está por aquí el siguiente. Miquel, de Guipúzcoa. Muy buenas. Fernando, coincidimos en muchas de las cosas que planteas y voy a intentar responderte a dos ligando una idea. Yo parto de la base exactamente de primero preguntarme para qué estamos las administraciones. Si no estamos para intentar responder directamente a las necesidades que tiene la ciudadanía, colaborando también y haciendo partícipe a esa ciudadanía en esas decisiones, esas políticas públicas, es esa primera base. La primera pregunta que hacía sobre democracia digital, yo creo que no existe. Y no existe desde el mismo momento en que directamente generamos brechas. Brechas digitales, brechas económicas, brechas directamente territoriales, porque no en todos los espacios directamente puede llegar la conectividad, con lo cual ya directamente nunca podemos ser democráticos si ya estamos excluyendo, estamos dejando aparte, al margen, a cierta parte de la sociedad. Con lo cual no existe, yo creo que no existe. Ahondando más, yo creo que lo que tenemos que trabajar es por el tema de la multicanalidad. Es exactamente esa combinación directamente de lo presencial con lo digital, porque ambas son necesarias. Y comparto lo que decía Cristina en el sentido de que lo digital seguramente nos ha permitido generar una oportunidad para llegar a ciertos públicos que a lo mejor no son públicos que han participado en los procesos al uso que directamente las administraciones hemos guiado. Es verdad que eso también tiene un margen perverso, porque muchas de esas personas, si estamos, por ejemplo, hablando de intentar llegar a la juventud, que es uno de los grandes colectivos, grandes objetivos que tenemos muchos de los que estamos directamente en esta reunión, claro, ¿cómo nos comunicamos con los jóvenes? Porque ¿cómo conseguimos captar la atención de un joven más de 2 minutos? Más de 1 minuto, más de 2 minutos. Si generamos un proceso en el cual les hacemos pensar o tenemos que directamente intentar contrastar ideas, los jóvenes se nos van. Entonces, eso para responder a preguntas de sí, no, lo que sea, no sé. Yo abogo por la multicanalidad siempre y cuando exista esa no democracia digital que tenemos. Ahora, no podemos dejar de pensar que en muy pocos años hemos avanzado tanto que seguramente en los próximos 10, 15 años estemos en una situación totalmente diferente a la que estemos ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo nos preparamos para esa realidad que en los próximos 8, 10, 15 años vamos a tener, en la cual a lo mejor no se puede plantear la pregunta de si es digital o no digital, sino que es la única forma que tengamos. Entonces, a mí me genera directamente ese tipo de dudas. Muchas gracias, Miquel. La verdad que fabuloso. Es un punto clave. Es con lo rápido que se está moviendo la tecnología. Estamos aquí, además, unas personas en un rango de edades X que a lo mejor dentro de 5 años tenemos que plantearnos las cosas totalmente distintas. Porque la tecnología nos ha comido un poco la jugada. O sea que es clave. ¿Puedo Antonia, lanzar una pregunta, perdón? Una pregunta por si alguien hace formatos híbridos, o sea, un solo acto participativo híbrido. Es decir, algo que hemos hecho alguna vez aquí en el Participatory, de intentar hacer presencialmente una mesa de trabajo y a la vez estar conectados online con tal. Porque tengo curiosidad para saber cómo se puede resolver, porque no lo vemos todavía como muy elaborado el asunto, muy avanzado. Pregunta, bueno, la clase que nosotros hacemos, yo colaboro en un máster de la Autónoma y la clase es híbrida. Hay unos que están fuera de España siguiendo la clase y otros están dentro de la clase. Y los primeros 2 meses hacen el trabajo, digamos, unos en streaming y otros, pero interactúan, preguntan, hablan con las personas que están físicamente y luego, como hay otra parte del máster que es, digamos, experiencial, que hay que ir a ver experiencias prácticas, entonces ya vienen ya se viene a España. Hay mucha gente que viene de Latinoamérica y le sale más barato estar en su casa 3 meses que no estar en Barcelona. Y luego, al cabo, los otros últimos 3 meses sí que tienen que venir, ¿no? Pero como clase, en el formato, yo llevo 4 años dando clases en ese máster y funciona bien. Sí. Como clase sí, pero Como como clase. sistema participativo, como mecanismo participativo, si hay alguien que le está funcionando, por fin que lo comparta. Antonia de Alcobendas, que tenías ahí la mano levantada. Estás en mute, creo, con el micrófono en mute. Ahora sí.
Ahora sí, ahora lo tengo. Sí, que buenas tardes a todos y a todas. Y especialmente a ti, Fernando, que hace Hola, mucho Antonio. que no te veo. Bueno, yo también quería hacer una reflexión. Estoy totalmente de acuerdo en que en participación ciudadana tenemos que ser multicanal. Tenemos que usar tanto lo presencial como lo digital si queremos llegar a todos los públicos. Y aquí enlazo con algo que has dicho, Fernando, y es ese desencanto y descreimiento que hay de los jóvenes y que genera una polarización de la que podríamos hablar también largamente y lo que supone. Pero otra cosa que provoca todo esto en los jóvenes es que ellos no quieren intermediarios. O sea, por eso la participación tiene que ser presencial y digital si queremos llegar a todos los públicos. Y si queremos llegar a los jóvenes, tenemos que partir de que ellos no quieren intermediarios. Por eso no les gustan los políticos, por eso no les gustan los profesores, por eso no les gusta cualquier referencia de poder, cualquier elemento de poder. Y eso hace que la digitalización sea generacional. Es decir, yo que tengo algo menos de edad que tú, Fernando, pues sé que esto es imparable, esto para empezar. O sea, soy consciente de que la digitalización, no solo en participación, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, es imparable y tenemos que contar con ello. Nada sustituye una buena charla mientras te están contando un programa electoral o cómo funciona tu asociación. Nada lo sustituye. Pero si queremos llegar a otro tipo de público, a otro tipo de espacios, a otro tipo de pueblos, a otro tipo de personas, a otro tipo de público, tenemos que tenerla en cuenta, porque no hay marcha atrás. Yo sé que esto es muy manido, pero es que no hay marcha atrás con esto y esto es cada vez mayor. Gracias. Está muteado. Si hay alguien más que quiera, y si no, Fernando, tienes la palabra para... Perdonad, yo justo estaba empezando a hablar, quería comentar una cosa, es justo un proyecto que nos han comentado hoy, que enlaza un poco, bueno, quería comentaros primero un proyecto y luego hacer una reflexión. El proyecto es un proyecto que tiene que ver, nos lo han contado desde el Ayuntamiento de Montreal, que es una ciudad muy activa en participación. Es un proyecto de participación juvenil que me ha parecido muy curioso porque lo que han hecho, bueno, es un proyecto reciente, cogieron una serie de bibliotecas de la ciudad que estaban infrautilizadas en ciertos horarios o ciertos así, y lo que hicieron fueron instalar consolas para que los chavales que quisieran fueran a jugar gratuitamente a videojuegos. Entonces, una vez que estaban con los videojuegos enganchados, les empezaron a ofrecer en esos mismos horarios cursos gratuitos de programación y otras cosas. Entonces, así un poco los fueron enganchando y poco a poco les fueron proponiendo actividades. Y me ha parecido un ejemplo muy bueno de cómo les enganchas por una cosa que no tiene en principio nada que ver con el tema de participación, pero a través de ahí sí que les puedes poco a poco fomentar otras actividades. Entonces, les has propuesto una actividad totalmente lúdica que les engancha, que es el tema de jugar, y a partir de ahí pues les fueron proponiendo otras cosas. Me ha parecido curioso. Y luego una pregunta que quería hacer a Fernando, y quizás extensiva al resto de personas aquí presentes, es que hay una pregunta clave que estamos un poco rodeando, que es hasta qué punto pensamos o nos creemos que lo que es la interacción de las personas en estos entornos digitales presentes o futuros puede parecer a la interacción real. O sea, hasta qué punto la gente actuamos de la misma manera, por ejemplo, por un canal como el de hoy, o hasta qué punto se puede parecer esto cuando nos tomamos una caña o hablamos de esto en una mesa de debate. Entonces, quiero decir que también es un tema a reflexionar el hecho de que estas herramientas, también como decía Miquel, que a lo mejor hoy no, pero dentro de 5 años sí, que a lo mejor dentro de 5 años estamos viendo que la gente o que ciertos colectivos, por ejemplo los chavales, interactúan de manera totalmente nativa en estos entornos digitales y realmente el entorno presencial es el que se le hace más duro. No sé, Fernando, si tú te has encontrado con algún caso así o cómo, qué piensas sobre este tema. Te dejo para el final porque Sí, hemos hecho preguntas. no se me olvidan los demás, ¿no? El tema con la digital sirve para algunos momentos y otros no. Obviamente hay momentos en los que no es que es más conveniente que en otros. Y es ciertamente a ver, la diferencia entre una... Aquí, a ver, rebobino. En el debate que hemos tenido que llevamos teniendo desde hace ya unos cuantos años, un sector importante de la gente que nos dedicamos a esto sobre los diferentes canales de participación, cuando aparece el momento de la consulta popular o del referéndum, que hay en algunos sectores de la población, algunos sectores de la política, que acaba viendo como la solución a todos los problemas, porque es cuando todo el pueblo soberano decide, pero claro, eso está lleno, está rodeado de un montón de complejidades.
Y una de ellas es esto que comentabas al principio de que es binario, es sí o no. Entonces, claro, las minorías se quedan fuera. Es la tiranía de la mayoría, no hay matiz, o sí o no. Entonces, lo binario solo se debería utilizar en momentos en donde no hay otra salida para determinar si una solución es posible o no. Por ejemplo, si tenemos que hacer un debate sobre la movilidad de una calle y salen diferentes opciones y al final aparece que tiene que haber un carril bici y un carril para aparcar, a la hora de determinar cuál es la propuesta más bonita, la de que tiene el carril bici a la derecha, a la izquierda o al centro, por poner un ejemplo estúpido, ¿no? Un ejemplo sencillo, quiero decir. Allí sí que puede haber una binariedad, porque tienes que elegir entre tres opciones. Pero para reflexionar sobre la importancia o el impacto que tiene que haya bicicletas o que haya coches, o que las personas que van que se dedican al transporte de mercancías no puedan acceder a los comercios donde tienen que dar el servicio, toda esa problemática que implica la movilidad, eso no aparece en una cosa binaria. Por tanto, y ciertamente lo digital tiene momentos más puntuales. Tiene una ventaja la parte digital, que es que quien tiene interés en una determinada materia puede encontrar la información que quiera. No es normal, no es frecuente que cuando tú hables un proceso de debate, un proceso participativo, la gente vaya a buscar información a la red o a la página web del ayuntamiento de qué datos hay ahí. Pero si miráis cualquier proceso participativo de cualquier lugar que se haya puesto en marcha con una plataforma digital, veréis que hay un montón de información que no todo el mundo tiene acceso a ella, como la información que aparece cuando se aplica el 133 de la Ley 39. En España hay una ley de procedimiento administrativo que obliga a que se haga una consulta pública por la plataforma digital, que eso tiene el sex appeal que tiene, o sea, interesa muy poco, porque no hay y además los materiales son muy poco pesados, ¿no? Por tanto, yo estoy de acuerdo con que cada momento de los procesos pueden tener una necesidad mayor o menor de lo digital. Pero lo importante de los procesos de participación, nos referimos a este canal en concreto, es que haya debates, que haya diálogo, que se exprese la palabra, que haya argumentos para poder ver si lo que tú piensas se parece a lo que yo pienso. Hay personas que van a un debate convencidas que tienen la razón y salen del debate no teniendo tan claro que tengan tanta razón, porque han escuchado a su vecino o a su vecina que les ha dado otros argumentos que antes no tenían. Si la reflexión sobre lo que se debe hacer en la colectividad es una reflexión que está bien si se hace lo que yo digo, estamos perdidos. Pero es que el ejemplo más claro, había un pedagogo, politólogo norteamericano, John Dewey, que tenía una frase que dice: la democracia empieza en casa y el lugar ideal es la comunidad de vecinos. Ese señor murió en el año 50. Él cuando hablaba de tecnología hablaba del telégrafo y del teléfono. O sea que no es trasladable aquí. Pero la democracia empieza en casa. Si tú en el edificio en el que vives no eres capaz de ponerte de acuerdo con el vecino sobre si hay que cambiar la reja del balcón, la baranda del balcón, pues imagínate cuando tengamos que hablar de cómo puede funcionar el barrio. Pero nos hemos de conjurar para que esto sea posible y sobre todo para ampliar los espacios que nos permitan tener esos argumentos. Lo digital puede servir para ampliar eso y para dar más información. No es frecuente, insisto, en que la persona que va a una sesión en el día X en un lugar para hablar de un tema que interesa a su barrio o interesa a su ciudad, no es frecuente que esa persona luego busque la información en la página web, en el portal de transparencia, en el portal de participación. No es frecuente, pero el hecho de que se haga da credibilidad al proceso, ¿no? La importancia, no recuerdo quién lo ha dicho porque he ido apuntando las palabras, la importancia es que hay que compaginar lo presencial y lo digital. Esa es la clave. El ejemplo que ponías, me parece que no sé si lo que es en Madrid, ahora no recuerdo quién lo ha dicho, el ejemplo que ponía en Madrid. Decías, a la hora de votar ha votado más gente en la parte digital que hacer aportaciones. Pues claro, porque decir sí o no es fácil. Pues eso más o menos de acuerdo a construir, pensar, argumentar, opinar, eso es más difícil. Y nos hemos de ver obligados a eso. Mi crítica, con todo mi cariño y con todo mi respeto a todos, seguro que los que estáis aquí, el 95% lo hacéis. Pero mi crítica al presupuesto participativo es que no hay debate, no hay debate. Solo hay un sumatorio de gente que dice, hágase esto o hágase lo otro. Pero no hay debate sobre la importancia de si es mejor una cosa u otra. Necesitamos que la gente, es importante que la gente haga el esfuerzo de colocarse, pensar
qué es lo que puede ir mejor y argumentar lo que cree que puede ir mejor. Tenemos el don de la palabra, ¿no? Y podemos, por lo tanto, utilizarlo. Lo que explicaba Miquel, a Miquel sí que lo tengo apuntado, pero que decía de la idea de la multicanalidad, ¿no? Esta es la clave. Utilizar muchos canales distintos sin dejar nunca, en mi opinión, nunca dejar de lado la parte presencial. Todos los canales que nos podemos encontrar, pero no dejar de lado la parte presencial. Ciertamente lo digital se va imponiendo y ciertamente en sectores de población no mucho más jóvenes que yo, porque, a ver, Antonio, tampoco soy, ¿qué debo tener yo ahora? 27, 28 años, no son mucho más jóvenes que yo. Es cierto que utilizan mucho las redes para comunicarse, pero quedan para tomarse una cerveza, quedan para hacer un botellón, quedan para hacer una fiesta, quedan, se ven, se encuentran, no tienen relaciones amorosas vía telemática, utilizan. Bueno, si la tienen vía telemática, me expliquen cómo lo hacen. Vía telemática pueden hacer el encuentro, pero el encuentro es físico, es personal, ¿no? Bueno, en fin, no entramos ahora en permanentes perversiones porque ahí se me escaparía. Pero en cualquier caso, se utiliza la herramienta digital, pero luego se busca ese contacto. Hay un segmento importante de la población joven, cuando se habla de la soledad no deseada, se suele imaginar que estamos hablando de la gente mayor. Y hay un porcentaje elevadísimo en nuestras ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, de gente joven que se siente sola porque está, y sola sin querer estar sola. Por lo tanto, esa realidad existe porque hay una vis atractiva, una fuerza de atracción por parte del entorno digital para estar permanentemente conectado. Los datos que nos dan las horas que le pasa a nuestra juventud enganchada, agarrada, metida en temas que tienen que en redes, en TikTok, en cosas para hacer, digamos, vamos a decir, butables, ¿no? Para hacer cosas que yo cuando lo veo digo, hostia, ¿ya cuántas horas he estado ensayando para que durante 30 segundos hagas no le pongo adjetivo, esta cosa, ¿no? Pero está lleno. Hay gente que se pasa horas con eso. Bueno, eso no se acabará, pero ahora no se acabará. Ha venido para quedarse y para extenderse, ¿no? Pero si la tendencia es que eso va a anular la relación presencial, la relación comunitaria, la relación social, entonces tendremos que empezar a pensar qué políticas establecemos para, digamos, intentar evitar que eso acabe sucediendo. Desde mi prisma, desde mi cosmovisión, eso no es bueno para el ser humano. No es bueno ni para la sociedad, no es bueno para la colectividad que estemos permanentemente aislados. Yo creo que el ser humano es un ser social desde las cavernas hasta ahora y, por tanto, romper esa sociabilidad es antinatura. Es posible que la tecnología nos pueda llevar a eso. Habría que ver lo que opina los que escriben novelas de ciencia ficción, pero eso lo tendríamos que intentar ver cómo se conjuga, porque la mejor manera de evitar que estas cosas tengan más peso del que tienen es que cuando construimos la actividad social, la construyamos pensando en lo digital, pero no utilizando... pensando en lo digital, pero pensando sobre todo en la relación humana. Aquí coincide una cosa, y Miquel, que le hemos trabajado esto en los últimos años, hemos coincidido bastante hablando de esto, que es la conexión que hay entre lo comunitario y lo político. Es decir, si hay gente que se organiza en grupos, aunque sea solo para ir a tomar una cerveza, aunque sea solo para jugar un partido de fútbol, pero gente que se organiza, que se encuentra, que queda, que juega fútbol, luego se toma una cerveza, habla, y hablan de lo que quieras, a veces diciendo las tonterías más grandes del universo, pero se relacionan, si se construyen pequeños grupos que interactúan, es un punto de referencia para poder facilitar luego la incidencia, digamos que haya más gente que incida en la política. Si no hay gente moviéndose por el entorno, la posibilidad de incidir luego en la política es importante. En la pandemia lo vimos, se vio bastante claro. Una parte de la respuesta de las instituciones fue importante, obviamente. Si no hubiera habido respuesta de la sanidad, de la seguridad, no habríamos tenido más dificultades, pero una parte de la respuesta importante fue la respuesta social. La gente que formaba parte de las organizaciones sociales, que ayudaba a las iglesias, los centros comunitarios, los grupos sociales, si eso se pierde esa energía comunitaria, no tendremos capacidad de incidir luego en la política y la política va a depender solamente de personas ilustradas
con mayor o menor capacidad de despotismo, ¿no? Entonces, en esta última pregunta que hacía Luis, ¿no? De la participación digital y la presencial, yo creo que como en todo, la clave está, el equilibrio está en el punto medio. Es decir, no rehuyamos lo digital porque está lejos, porque es frío, porque no contacta, no permite contacto, no lo rehuyamos porque tiene un gran potencial digamos, de extensión y de facilitar el encuentro de personas. Pero pensemos cuál es lo que decía antes, el código humano que queremos utilizar con lo digital. ¿Qué nos interesa? ¿Que la gente diga sí o no a algo? ¿O nos interesa que la gente opine sobre algo y argumente sobre algo? Si nos interesa que digan sí o no sobre algo, esto es triste porque es binario, ¿no? Y la vida no es binaria, la vida está llena de colores. Los suizos, cuando votan, antes han tirado meses recogiendo firmas. En Suiza solo pueden votar si la propuesta es ciudadana. Los gobiernos no pueden convocar referéndum, solo si temas tasados por la Constitución. Si quisieran entrar en la Unión Europea, tendrían que convocar un referéndum. Pero si no, no pueden convocar referéndum, solo se convocan a iniciativa ciudadana. Y para convocar un referéndum, la gente que recoge las firmas tiene que explicar. Y están recogiendo firmas. Yo he estado en momentos de votación y en la puerta gente recogiendo firmas para la siguiente. Porque esa dinámica social, esa dinámica comunitaria ayuda a hacer hervir la olla, a hacer que haya el caldo que vaya produciendo una cierta sustancia que sea útil. Si no existen esos espacios de interacción social, comunitaria, el ejemplo que ponías de la biblioteca. Si la biblioteca la biblioteca has puesto el ejemplo, Luis, de la biblioteca ¿dónde me has dicho? Bueno, en ese lugar, has puesto el ejemplo de una biblioteca, no me acuerdo de dónde. En Montreal. Montreal, en Canadá. Exacto. La biblioteca en Canadá, que no solo va la gente a leer libros. Unos datos del uso de las bibliotecas en Barcelona dicen que el 80% de la gente que va a las bibliotecas no va a coger libros, va a estar allí. 80%. Y Montreal, y ahora que me lo has puesto así, en fin, de manera barrio bajero, me lo has puesto a huevo, pero me lo has puesto así a punto. Montreal y Francia son dos. Bueno, Francia es un estado y Montreal es una ciudad, ¿no? Pero tienen un elemento muy importante que yo os recomiendo que miréis si tenéis interés, que es, tienen unos órganos institucionales que se encargan de regular y organizar el debate público. En Francia se llama la Comisión Nacional del Debate Público, la Comisión Nacional du Débat Public, que es un organismo del Estado que garantiza que cuando hay una intervención en el territorio que tenga un impacto social o ambiental importante, necesariamente hay que convocar un proceso de deliberación, de participación, ellos lo llaman de debate public, ¿no? Y Montreal tiene una copia de eso, no recuerdo el nombre de la organización, en Francia es la Comisión Nacional de Debate Public, en Montreal tiene un nombre parecido, pero que entienden que ese tipo de políticas públicas que tienen un impacto necesitan previamente un debate público. Y además, quien paga el proceso de debate es la empresa contratista que va a hacer la obra. O sea en fin, esto es una buena herramienta, ¿no? No sé si he contestado todo lo que me habéis dicho. Y sí, un último ejemplo, porque además como has puesto el ejemplo de Madrid, me ha venido a la cabeza una idea. Y es que no sé cómo lo hacéis ahora, pero sí sé cómo se hacía hace 7 u 8 años. Que en la plataforma de Madrid se podían hacer propuestas de manera que cuando se llegara a un número determinado de ellas, esas propuestas podían ir luego a debatirse en el Pleno o en el órgano de gobierno correspondiente. Cuando yo me enteré de eso y lo discutí varias veces con las personas que se encargaban del tema en Madrid, con poco éxito, claro, ¿eso de qué sirve? Si tú haces una propuesta individual, lo colocas en la plataforma digital, quiero que me cambien la acera de esta calle, y 5 minutos después hay 200 más que han pedido más cosas, el primero ya nadie lo ve, porque al final hay 5.000 y nadie ha visto, nadie se acuerda del primero. Además, ese primero o ese segundo o ese tercero que ha hecho una propuesta, solo hace la propuesta, no la explica, no la debate, no provoca que haya más gente que tenga interés en ello. En cambio, cuando tú quieres recoger firmas para presentar una iniciativa legislativa, tienes que ir a buscar la gente que firme, explicarle por qué quieres que firme. La dinámica es más social.
que si te limitas solamente a la pantalla y no provocas que haya una cierta interacción más allá de la interacción digital. Veo que has levantado la mano, no sé cómo funciona ahora, te pongo el ejemplo de que lo que yo vi y que me parecía no demasiado operativo. Cierro paréntesis. Por alusiones directas, bueno, gracias por todo, porque la verdad que das un enfoque bastante interesante. A ver, de las propuestas, decir que estamos haciendo ahora un poco, ya no solo es por vender el producto, sino también un poco efectos informativos, porque si los que estamos aquí estamos todos metidos ahora mismo en este taller, es porque estamos interesados y estamos implicados. Entonces, nosotros, en esa preocupación de esa cantidad de información de la que disponemos a través de estas propuestas que tú dices, que efectivamente es inviable porque necesitamos 28.000 apoyos para que esa propuesta, digamos, que circule, y en el ánimo y en la conciencia que tenemos de que las áreas de gobierno correspondientes obtengan y por lo menos se les envíe lo que está sucediendo en Decide Madrid, lo que hemos hecho ha sido, a través de una pequeña aplicación informática, que usamos un pequeño algoritmo, una poquita inteligencia artificial, que tampoco está muy desarrollada ahora mismo y estamos en un contrato para hacer un evolutivo, es sacar las 10 que están más apoyadas durante ese mes. Todos los meses se las mandamos a las áreas de gobierno, primero para que sepan lo que sucede. Oiga, nos interesa, incluso con 10 apoyos, que son 10 apoyos, una representatividad mínima, 5 apoyos, o sea, de todo. Quiero un skate park en el parque no sé cuál, el columpio roto, la biblioteca en Tetuán, y todo eso se lo manda todos los meses a los órganos gestores, y los órganos gestores, en su vorágine, a veces nos contestan mejor, a veces peor, a veces hay que reiterárselo hasta en 6 ocasiones, y le mandamos esa pequeña información, a veces es bastante exhaustiva, al interesado a través del correo electrónico y se publica en Decide Madrid. ¿Por qué? Porque creemos imprescindible, 1, que el interesado sepa que se le está escuchando, 2, que el área correspondiente, que el propio ayuntamiento conozca las preocupaciones de los ciudadanos. Y bueno, pues a veces salen cosas, a veces no. Oye, pues es que esto resulta que también ya se propuso, ya se hizo, porque no todos los ciudadanos saben lo que se hace. Esto que estás diciendo es una barbaridad, esto que estás diciendo no es nuestro, es de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Un montón de respuestas que son más sencillitas, pero que por lo menos tengan ese feedback por nuestra parte. Y en cuanto a los presupuestos participativos, que también he cogido el guante, sí que hay un espacio de comentarios para que, y de hecho he localizado uno que no lo voy a compartir porque ya me da hasta vergüenza, pero que sí que hay cierto pequeño debate entre la ciudadanía, porque sí que está preparada la plataforma para eso. Es verdad que no genera tal, que para eso está el espacio de debates, del que también hacemos esa extracción de los debates que están más activos cada trimestre, ¿vale? No cada mes, en los debates es cada trimestre, para que también un poco las tareas de gobierno sepan lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso en nuestra defensa. No, un día, si queréis, hacemos un debate sobre presupuestos participativos, porque del modelo inicial donde se creó la iniciativa en Porto Alegre hace ya 27, 30 años, 35, a cómo ha ido, vamos a decir, involucionando, no se parece en nada. En cualquier caso, eso está bien. Y luego otro debate interesante, que no es el de hoy, es la relación que hay entre mi queja o mi petición individual y el debate colectivo, el debate político, ¿no? En el reglamento de participación que yo tuve la oportunidad de colaborar en Barcelona, de que se aprobó en el 17, establecimos un apartado que era la recogida de quejas, sugerencias y reclamaciones. De manera que este sistema que tú explicas del Madrid Decide, nosotros lo teníamos separado de cualquier persona que crea que hay algo que no funciona en la ciudad, tiene derecho a plantearlo y la máquina administrativa responde en 30 días. Y responde el 75-80% se respondía en 30 días. Porque es decir, oye, esto no funciona, esto no está bien, ¿qué va a pasar con esto otro? Y eso que habéis hecho está muy bien. Lo otro, lo que te digo, yo quiero cambiar el uso del parque de mi calle, o quiero cambiar la movilidad, o quiero que el autobús pase de otra manera. Eso ya genera un debate, vamos a decir, más político y necesita otro espacio, que no es el de la queja o el de la reclamación. Necesita otro espacio en donde la suma de apoyos o de desapoyos, ¿no? de estar a favor o en contra, no es una suma solamente aritmética, sino es un conjunto de argumentos. Necesitamos que la gente,
Nadie necesita nada. Pero yo creo que es bueno que la gente nos acostumbremos a argumentar. Yo tengo posiciones muy claras en muchas cosas de mi vida, muchas. Pero las someto siempre a otro argumento mejor. Va a ser difícil que me convenzáis, porque soy muy cabezón, pero estoy dispuesto a escuchar, porque si no, no aprendemos. Entonces, yo he hecho a faltar en la vida política, en la vida social, en la vida institucional, no solamente en los ayuntamientos, en las asociaciones, en los partidos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, encuentro a faltar el argumento. Encuentro a faltar por qué es mejor esto que lo otro. Encuentro a faltar esa necesidad de decir, oye, no sé, ¿por qué? Pues porque sí, porque siempre se ha hecho así. Hostia, no me jodas. Vale, pero hay algo más, ¿no? Hay algún argumento más. Y estos canales digitales pueden ayudar a ordenar argumentos, pueden ayudar a que un montón de argumentos dispersos se puedan explicar y reducir a unos bloques temáticos concretos, pero necesitamos que haya argumentos. Si no hay argumentos, además el ejemplo que has puesto de Madrid me lo guardo, lo voy a utilizar más de una vez, porque eso que dices, a la hora de aportar pocos, pero a la hora de votar sí o no, muchos. Claro, es muy fácil decir I like, I don't like, que intentar explicar por qué hay que hacer una cosa o por qué no hay que hacerla, ¿no? A mí, si me permitís un momento, yo es que me parece muy importante que el debate evolucionar en el debate desde la cuestión de que es necesario participar en la toma de decisiones colectivas o para argumentar y manejar los diseños y los consensos, para mí una cuestión más de fondo, que es ética, que es el reconocimiento del otro. Porque es verdad que no tenemos por qué llegar a acuerdos, pero es verdad que podemos convivir dentro de espacios. Eso nos pasa a veces cuando tropezamos con niveles de decisión que son muy difíciles. Por ejemplo, pues un planeamiento urbanístico que tiene un conjunto de normas, que tiene unos procedimientos, que al final el interés de mi calle tropieza con la otra calle, o tropieza con el del transporte que quiere ir más rápido. Hay muchísimos elementos, pero yo creo que hay un fenómeno de, digamos, de ética democrática, de elevación del nivel del vínculo social, por decirlo así, que tiene que ver no solo con cómo nos damos la razón o nos la quitamos o cómo planteamos los problemas, sino cómo a veces que son inconmensurables, porque el problema de fondo es inconmensurable respecto a la preocupación de cada uno, nos reconocemos. Y en ese reconocerse, yo creo que es muy importante la participación directa presencial. Creo que todavía nos falta mucho para lograr ese reconocimiento en las redes sociales. Tenemos ahí dificultades enormes, ¿no? Todavía, como dice Luis, con la tecnología seguro que cambian, pero quería introducir esa reflexión sobre que no solamente el objetivo de la participación es al final acordar, es también reconocerse e incluso admitir la inconmensurabilidad de las posiciones. Gracias. Completamente de acuerdo, Antonio. Yo soy un fan seguidor de Adela Cortina, una catedrática de ética de la Universidad de Valencia, que este discurso que tú haces, vamos, es eso, ¿no? Yo sin ti no existo, ¿no? Yo existo en función de que otro me reconoce como que yo existo. Yo con mi mismidad, yo solo encerrado en mi casa con una máquina, existo. Bueno, para uno en Japón que me está siguiendo, sí, pero mi esencia no está, porque mi esencia existe en la medida que yo soy capaz de reconocer al otro. Y reconocer al otro quiere decir que el otro tiene opiniones que no tienen por qué coincidir con las tuyas. Y aunque sean opiniones las más salvajes que te puedas imaginar, tiene el derecho a expresarlas. Yo me cabreo mucho cuando veo a gente que dice, es que esta gente no tiene derecho a... ¿Cómo no tienen derecho a hablar? Tiene derecho a hablar todo el mundo. Puedes no estar de acuerdo, pero hablar. Todo el mundo. Creo que era Voltaire el que decía, estoy en absoluto desacuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que lo pudiera seguir diciendo. Bueno, yo no voy a dar mi vida ahora, pero sí que estaría de acuerdo en que si no recuperamos la esencia del diálogo y ese elemento clave que es la mejor manera de acabar la sesión de hoy, falta poco para el final, es la ética, el reconocimiento del otro y que cuando reconoces que el otro existe, reconoces que el otro puede tener opiniones, argumentos distintos a los tuyos. Pasa en tu casa, en tu familia, pasa con tus amigos, pasa con tu grupo que te vayas a tomar potes, pasa con la gente con la que te organizas. Pasa que el otro es distinto a ti y a veces estás de acuerdo y a veces no, pero podemos vivir con esa situación. Hay un libro muy interesante de Jared Diamond que se llama El mundo hasta ayer,
que el tipo empieza el libro diciendo, no voy a hacer spoiler, diciendo, estoy en el aeropuerto, hay un montón de gente haciendo cola, gente uniformada paseando, pilotos, tripulaciones, hay personas que hablan distintos idiomas, están en filas, ordenados, y lo único extraño son los destinos. Estoy no recuerdo el nombre, pero es Papúa Nueva Guinea. El nombre de la ciudad no me acuerdo cuál era. Papúa Nueva Guinea no entró el hombre blanco hasta el año 1930. Y las personas que ahora viven allá, pilotan aviones, en 90 años han pasado de ser cazadores recolectores a pilotar aviones, a tener un aeropuerto. Y en el momento en que entró el primer hombre blanco, a ver la foto que se ve del indígena que ve al hombre blanco llorando, asustado de miedo porque no lo había visto nunca a un hombre blanco, esa evolución en la que el de la tribu de enfrente podía ser enemigo y no nos podíamos encontrar con él. En cambio, estamos en un aeropuerto, cada uno es de un país distinto y nadie saca las armas para arremeter contra el otro. O sea, somos capaces de respetar esa diversidad, esa pluralidad, y reconocemos que unos tenemos la piel de un color, los ojos de otro color, el habla de otro color, la religión, la cultura distinta, pero eso nos hace diferentes, pero no nos impide que podamos construir cosas juntos. Entonces, ese elemento que acabas de citar, a mí me parece el broche perfecto para la sesión de hoy. Oye, vamos a reconocernos y vamos a utilizar las herramientas que nos permitan que ese reconocimiento se concrete en argumentos, en ideas, en propuestas y en que compartimos un espacio, llámale en barrio, ciudad, país, Europa, continente, mundo, lo que quieras, pero compartimos y tenemos la obligación, yo creo que la obligación, no solo el derecho, de ser parte de ese mundo para que ese mundo sea cada vez un poco mejor. Miquel, veo aquí otra mano levantada. Sí, yo en primer lugar indicar que comparto plenamente los argumentos y los razonamientos que ha expresado Antonio y las dificultades para que esos razonamientos se plasmen directamente en el mundo digital. Eso lo comparto en un primer lugar. Pero volviendo a la segunda pregunta que ha formulado Fernando, en el sentido de esos sistemas democráticos basados en algoritmos, yo creo que ahí puede estar una parte de la transición que podemos hacer para intentar pasar de la defensa de los intereses individuales a los intereses colectivos. Quizás se pueda generar la oportunidad de que a través de la correcta utilización de la inteligencia artificial seamos capaces para poder directamente identificar cuáles pueden ser los retos que en una persona, sino un conjunto de muchas personas, forma parte de una sociedad, puede identificar como los problemas tractores que directamente quiera solucionar, y luego las administraciones tendremos que tener el reto de establecer los espacios, los mecanismos, tanto presenciales como digitales, a través de esos sistemas multicanales, para generar los debates para poder solucionar esos problemas. Con lo cual, yo creo que directamente estamos abocados a entendernos, porque una cosa es que directamente es difícil pasar de esa transición al colectivo, pero se pueden generar herramientas para poder generar esos debates. Yo abro el debate, no sé si estamos dentro de los plazos del tiempo, pero es un planteamiento que puede ser como ver la oportunidad que puede generar la inteligencia artificial para buscar ese interés colectivo y luego generar los debates que siempre y cuando directamente sirvan para empoderar a la ciudadanía. Porque tal y como decía Fernando, una cosa es tú, la creencia que tenías, pero una vez que se genera ese debate, ese contraste de opiniones, contraste de información, puede que la mantengas o puede que directamente alguien te haya convencido de lo contrario. Y eso es una cosa directamente que se genera a través del diálogo. Muchas gracias, Miquel. La verdad que el debate de hoy está siendo especialmente intenso. Para los que sois habituales, hoy está la cosa súper animada. Entonces, bueno, como nos queda poquito tiempo, sí que quería preguntar a algunas de las personas que no habéis intervenido, no sé si desde Jalisco, desde el Gobierno de la Paz, que estéis aquí también, si queréis comentarnos cómo veis un poco estos temas desde vuestra experiencia allí en estas grandes instituciones y ciudades ahí de Latinoamérica, el tema de los jóvenes, el tema de las herramientas digitales, el tema de combinar todo esto, ¿qué opináis? Si queréis intervenir ahora aprovechando. Sí, claro, Luis. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Fernando y los que han expuesto en este debate. Yo personalmente, un tema que a mí sí me preocupa, sobre todo en el tema de los jóvenes, porque yo lo he vivido y lo viví durante mi etapa universitaria, es el tema con estas herramientas de ChatGPT, ¿no? Donde yo siento que se está empezando a perder ese sentido crítico
de la investigación, donde como ya la inteligencia artificial te genera todo, si tú pones un tema sobre qué es una política pública, la inteligencia artificial te lanza ya toda la información, ¿no? Entonces, muchos trabajos de investigación de ex colegas que tuve, básicamente era nada más poner, ¿qué es esto? Sacaban algún tema de información de algún tema social, y ya no había ese sentido de pertenencia, ese sentido de objetividad, ¿no? Creo que en ese tema la inteligencia artificial, estoy totalmente de acuerdo, no puedes sustituirla por la vida humana, o sea, es esencial la vida, humana porque estamos dentro de esa burbuja de los contextos sociales, ¿no? El querer eliminar algún tema social con el tema de la transformación digital, ya es ahí, creo que es un error muy notorio, ¿no? Porque creo que puede perpetuar a las desigualdades sociales también este tema, porque no todas las personas tienen las herramientas o la tecnología, o en este caso en Internet, para poder sumergirse a estas tareas, ¿no? Pero también creo que si se sabe utilizar todo este tema de transformación digital, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy fructífera en que la cual nos pueda dar, incluso orientar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando no estoy creativo o me pide algo mi jefa, la doctora Mónica, de algún tema, de algún proyecto, yo lo primero que hago es, a ver, me pidieron esto, dame algunas ideas para el cual yo pueda empezar, ¿no? Y en ese tema sí me ha ayudado mucho, ¿no? Porque empieza a darte como una idea y tú ya empiezas a trazar una ruta para empezar a trabajar. En ese tema creo que es muy bueno. En esa parte sí creo que puede ser una herramienta que nos puede ayudar mucho. En el tema de la democracia digital aquí en México, pues seguimos utilizando el tema de las boletas o las papeletas. A mí personalmente no me gusta. Me gustaría que se trasladara el tema del voto electrónico. Aunque sí es muy cierto, ¿no? Es muy fácil a esos ciberataques, ¿no? Aunque aparte de que es muy fácil, un objetivo muy fácil, suele ser hasta muy caro. Entonces los gobiernos suelen tener un presupuesto finito para poder conseguir esas tecnologías que, por ejemplo, el blockchain, no sé si Fernando sepa algo del tema, yo personalmente desconozco el tema del blockchain, pero sí sé que ese tipo de procesos ya es muy difícil hackear o evadirlos, ¿no? Entonces, en el tema de la democracia digital aquí en México, sí creo que hace falta dar esa evolución. Y pues bueno, la herramienta digital creo que puede ser una muy buena manera de complementarnos. Creo que podemos complementarnos, obviamente sin dejarlo de lado la vida humana, ¿no? De mi parte es todo. Y también aprovecho para presentar, como les dije al inicio, a mi compañera Fernanda Mesa, una compañera colega de aquí del trabajo, compañera de Mil Batallas. No sé qué le ha parecido aquí el debate, ha estado desde el inicio. Y pues bueno, de mi parte es todo. Y les doy el uso de la voz a mi compañera Fer a ver qué nos puede comentar sobre este tema que fue muy, muy interesante. Gracias, Muchas Israel. gracias, Israel. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante el tema en cuanto a participación presencial y digital. En la Secretaría sí hemos llevado reuniones híbridas. Son reuniones sobre el comité de ética y creo que sí han tenido un buen impacto en las personas porque hay personas que no pueden acudir al lugar del evento. Y lo que sí es que se pierde un poquito, ¿no? Se pierde un poquito de la atención porque muchas veces se centra tanto en las personas que están físicamente y las personas que están en sesión virtual, pues se deja un poquito, ¿no? Hace falta como esa facilitación, tanto atender como a una persona, como bueno, a las personas en presencialidad y las personas en virtual. Y me queda un tema muy importante que tomó Fernando, que es el de la calidad de la democracia. Creo que tenemos muchas herramientas, tanto digitales como para hacer talleres como pero creo que también hay que abonar por esa calidad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. No sé si, Fernando, no sé si quieres hacer una reflexión final con todo lo que se ha comentado. Jaime está con la mano levantada. Jaime, Ay, Fernando. ¿Sí o no? Jaime Aguilar. Adelante. Se fue.
del Gobierno de la Paz. Oh, qué pena. A ver. ¿Jaime? No, Igual se queda sin conexión. pues se ha tenido que ausentar. Bueno, Bueno, no, el ejemplo que ha puesto, no recuerdo el nombre del amigo de Jalisco, Israel. Israel, eso, mira, es fácil de recordar. Israel Hernández, ahora no recuerdo el nombre. El ejemplo que has puesto del ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial, claro, eso va a modificar, lo que está modificando seguro es la docencia, los trabajos de la universidad. Yo soy partidario de hacer tribunales orales. A ver quién coge la inteligencia artificial y ante un tribunal que le pregunta demuestra su conocimiento. Las personas participan. No me hace caso nadie, pero yo sería partidario a... ¿Eres Jaime? Sí, soy Jaime. Disculpa, pues habías levantado la mano, tienes la voz, perdona. Gracias, buenos días. Yo estaba siguiendo el taller desde mi computadora, que no tiene cámara. Así que he tenido que buscar la ayuda de una compañera de trabajo que tiene una computadora personal con cámara. Eso me lleva a una primera constatación, y es la necesidad de crear las condiciones para que cada vez un mayor número de ciudadanos y de autoridades de distintos niveles de gobierno, sean locales, departamentales o nacionales, tengan acceso a estas tecnologías digitales, ¿no? En La Paz o en toda Bolivia, una gran limitación para poder sacarle provecho a la participación digital es la carencia de medios para poder hacer uso de esta herramienta. Eso tiene que ver, sin duda, con las condiciones económicas del país, ¿no? Donde una gran cantidad de la población no tiene posibilidad de acceder a estas herramientas digitales. Por otro lado está la tradición. En Bolivia, sobre todo en la parte occidental, existen mecanismos democráticos de participación y debate ciudadano que es absolutamente presencial, ¿no? Incluso tenemos talleres de historia oral, porque las personas que participan para debatir un problema personal o comunitario a cualquier nivel, están habituados a este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, en asambleas o cabildos que duran horas y horas y a veces 1, 2, 3 días, todos tienen la oportunidad de participar hasta que se llega a un consenso. Romper esa tradición que tiene siglos no es fácil. Por otro lado está la brecha generacional, ¿no? A los jóvenes les resulta muy fácil acceder o sobre todo utilizar las herramientas digitales. Pero cuando hablamos ya de la población adulta, que es la que está representando a una junta de vecinos, una asociación comunitaria, son personas mayores que no tienen la misma habilidad que un joven para sacarle provecho al celular o para sacarle provecho a su computadora. Entonces ahí hay un déficit de manejo didáctico, pedagógico, para poder familiarizarse con la tecnología de tal manera que pueda incorporarse a esta oportunidad que nos da la tecnología. Sin duda, si hay una certeza es que dialogando se entiende la gente. Sin un diálogo respetuoso, argumentativo, como lo dice muy bien Fernando, es muy difícil entenderse. Y es muy fácil también continuar la tendencia del yo tengo la razón, ¿no? Cuando se atrinchera una persona o un grupo social en determinada posición y no hay voluntad para ceder, ni siquiera para escuchar con respeto de una forma que le permita comprender lo que está opinando el otro, ¿no? Antes de que termine de expresar su argumento, ya hay una réplica para desacreditar ese argumento. Entonces, vivimos en sociedades diversas, unas más complejas que otras,
desde el punto de vista económico, étnico, como el caso de Bolivia, que representan barreras que se pueden superar con esta oportunidad de la tecnología, ¿no? Pero si no creamos condiciones para que cada vez mayores personas participen, o perdón, accedan a estas herramientas, no nos queda más opción que continuar con la tradición, y es quedarnos con lo presencial, lo que sin duda limita la posibilidad de un diálogo que nos permita entendernos y sobre todo llegar a consensos que sean la base o el insumo para la construcción de políticas públicas que beneficien a las mayorías. Muchas gracias y gracias por intervenir. La verdad que ha sido, vamos, que ha sido una intervención efectivamente muy buena para poner el broche. Fernando, no sé si quieres hacer algún resumen de todo lo que se ha comentado. Bueno, resumen difícil, pero un elemento que me parece importante, que además lo relaciono con la aportación antes sobre la ética. Cuando el amigo Israel hablaba de la inteligencia artificial, de la herramienta de ChatGPT, en el fondo la inteligencia artificial no deja de ser inteligencia humana computerizada. Es inteligencia colectiva. Y yo, antes de utilizar la inteligencia artificial, cuando quiero escribir sobre algo o cuando quiero preparar algo, busco libros. Antes buscaba libros físicos en la biblioteca, ahora los busco en Internet, o busco gente que haya escrito sobre el tema. Porque yo no soy el listo. Lo que yo sé es lo que he aprendido de otros que están a mi alrededor. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de aprender del entorno, y nadie es más listo que otro, sino que simplemente ha tenido más oportunidades de expresarse o más capacidad para expresarse. Pero reconocer que la inteligencia artificial lo que hace es toda la inteligencia humana que está repartida en diferentes sitios, la agrupa y es capaz de responder a la pregunta que tú haces, pero la pregunta que tú haces que han respondido antes otros seres humanos. Y no se las está inventando la máquina las puede ordenar de otra manera. Entonces yo creo que reconocer esa inteligencia colectiva es el elemento clave para que esto que hemos estado hablando ahora, de la importancia de la participación, de la implicación ciudadana, de construir vínculos, argumentos, opiniones, eso es capital, es clave para poder conseguir que el sistema en el que vivimos, que es el menos malo de los conocidos, pueda seguir mejorando. Y hasta aquí, ya está, ya no tengo más que decir. Pues si os parece, no sé si hay alguna intervención más. No estoy revisando las manos. No, ya son las antiguas. Pues si os parece, Patricia, a ver, no, esa estaba ya, ¿no? Patricia era ya está. Pues si os parece, vamos muy bien de tiempo, hemos cumplido perfectamente. Si no hay ninguna intervención más, vamos a concluir este 20º taller de expertos en buenas prácticas de participación ciudadana. Se han comentado muchas cuestiones muy interesantes todas, de gran relevancia, y lo que está claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo digital es un medio para conseguir un fin, como que puede ser presencial o digital, pero no deja de ser un medio, ¿no? Que lo importante es buscar a través de este medio la mayor deliberación y el debate posible, y sobre todo el trascender a los intereses individuales, ¿no? En la participación puede ser un instrumento muy interesante, pero siempre que se adapte a las materias, se adapte a los momentos del proceso, y siempre que se busque la deliberación, el debate y esto, ¿no? Precisamente el no buscar el interés individual, sino el interés comunitario. Y como tal medio puede tener mucha potencialidad siempre que se use correctamente. Creo que siempre tiene que estar, como decías, Fernando, el código humano detrás, que es el que realmente nos importa y sirve. Y la verdad es que me daban miedo las encuestas que nos has puesto al principio de los jóvenes, que no les importa que se sustituyan a todos los políticos por un algoritmo. Da un poco de terror. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que importa el factor humano, que somos seres sociales y que podemos utilizar, lógicamente, todos estos nuevos medios como formas de llegar a un mayor ámbito de población, pero sabiendo que estamos detrás.
O sea que nada, muchísimas gracias, Fernando. Hasta aquí, muchísimas gracias a todos por haber estado en esta tarde ya de tarde o mañana de 26 de junio. Y nos vemos en el próximo taller. Ya os seguiremos informando, que será ya probablemente después del verano. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias, vosotros. Susana. Adiós. Gracias a todos. Un placer. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Fernando.